En un barrio de la caótica Ciudad de México vivía Martín, un joven estudiante que por las mañanas iba a la universidad y por las tardes trabajaba como mesero en un restaurante que estaba a 2 cuadras del zócalo de la ciudad. Había crecido en el bullicio de la urbe, siempre rodeado de amigos y familia. Un día, la vida de Martín cambió cuando conoció a Laura, una joven un par de años menor que él. Laura estudiaba fotografía y un día llegó con compañeros de su escuela a tomar un café al restaurante donde trabajaba Martín. Ese día Martín no debería haber ido a trabajar. Era su día de descanso, pero en contra de su voluntad, aceptó ir a cubrir a su compañero de trabajo. Parecía una señal del destino. Laura lo cautivó con su belleza y su pasión por la vida. Martín y Laura rápidamente se enamoraron. Sus días se llenaban de risas y creatividad. Al inicio, Martín no confiaba del todo en ella, pero una noche, Laura le prometió que jamás le haría daño ni defraudaría su confianza. En ese preciso momento, Martín creía haber encontrado a su alma gemela. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a mostrar su lado más oscuro. Laura, detrás de su carismática fachada, escondía un talento insidioso para el engaño. Un día, mientras Martín revisaba sus redes sociales, notó mensajes extraños en la cuenta de Laura. Eran de un hombre al que no conocía. En ese momento algo le decía a Martín que no leyera los mensajes, que no indagara más. Sin embargo, una vez más, Martín no hizo caso a sus corazonadas y continuó indagando. Sintió como si una flecha le atravesara el corazón. Confrontó a Laura, quien negó todo con una habilidad asombrosa para mentir, incluso volteando la situación y acusando a Martín de no confiar en ella. El mundo de Martín se derrumbó. A pesar del dolor, intentó perdonarla en nombre del amor que sentía, pero el rencor comenzó a consumirlo. La relación, que una vez había sido su fuente de felicidad, se convirtió en su mayor tormento. Las peleas se hicieron constantes y Martín cayó en una profunda depresión. Para escapar de sus pensamientos, Martín comenzó a sumergirse en su trabajo. Pasaba horas interminables en el restaurante, tratando de encontrar algún consuelo en el trabajo que desempeñaba. Sus amigos, preocupados, intentaban animarlo, pero la traición de Laura lo había dejado marcado de una forma que nadie podía entender completamente. Como si fuera un castillo de cartas en el aire, al quitar una, todo se comenzó a derrumbar en la vida de Martín. Por las noches, aunque llegaba cansado del trabajo y de estudiar, no lograba dormir y mucho menos descansar. Cuando parecía que estaba completamente dormido, algo dentro de sus mismos sueños lo hacía despertar con la desesperación e incluso rabia que sentía por sentirse traicionado. Esto trajo como consecuencia que, aunque no faltaba a la escuela, no lograba poner atención a los maestros. Esto desencadenó en varias materias reprobadas, y la suerte en su trabajo no fue muy distinta. Constantemente cometía errores en las órdenes de los comensales, se equivocaba en la cuenta, a veces cobraba de más y a veces de menos. Martín era uno de los mejores empleados del restaurante, pero debido a sus constantes errores, no hubo más remedio que despedirlo. En la mente de Martín había un mar de pensamientos, en su mayoría negativos. Había culpa, no sabía en qué había fallado, no sabía qué había hecho para merecer semejante acto por parte de Laura. Incluso en más de una ocasión pasó por su mente el quitarse la vida, pero la sed de venganza era lo único que le impedía tomar esa decisión. No sabía cómo ni de qué forma, pero lo único que pasaba por su mente era vengarse y hacer sentir a Laura un dolor igual al que él estaba sintiendo. Solo así creía que podría sanar. No podría estar más equivocado. No se daba cuenta de que entre más pensaba en su venganza, más daño se hacía a sí mismo. Su cuerpo y mente vivían en un constante estrés, ansiedad, depresión e ira. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque, Martín se encontró con un volante arrugado que estaba tirado. Solo se alcanzaba a leer la frase: aprender a perdonar. Perdonar cura el alma. Y como si nuevamente se tratara de una señal del destino, ese instante en el que alcanzó a leer esa frase, se clavó directamente en su mente. Sin saberlo, había encontrado la respuesta. Esa frase marcó un punto de inflexión para Martín. Empezó a practicar el perdón de manera consciente. Poco a poco, comenzó a dejar atrás el rencor y a sanar sus heridas.
entendió que la verdadera solución a su sufrimiento era liberarse del odio y aprender a perdonar. Con el tiempo, Martín encontró un nuevo trabajo y retomó sus estudios con más fuerza que nunca. La vida no volvió a ser la misma, pero esta vez estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Aprendió que perdonar no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Al soltar el dolor y el rencor, Martín se permitió a sí mismo sanar y redescubrir la alegría de vivir. Nadie puede entender lo dolorosa que puede llegar a ser la traición hasta que la sufres. Pero en el acto de perdonar, podemos encontrar la paz que tanto anhelamos y con ello, un nuevo comienzo.